estamos estudando o livro de Mateus já no segundo semestre, já fazendo parte da conferência internacional que ainda vai acontecer no final de fevereiro, começo de março. Já é a mensagem 4 desta conferência internacional. E eu queria dizer algumas palavras antes de falarmos da mensagem em si, que eu estive, fiz várias gravações, das mensagens 1, 2 e 3, porque eu fiz uma cirurgia da coluna e estou ainda convalescendo. Hoje deve estar fazendo por volta de 2 semanas, mas graças a Deus, eu tenho tido boa recuperação, e eu creio que vai dar para a gente, terminar essa mensagem. Pela graça de Deus, esta mensagem está sendo transmitida ao vivo, não está sendo gravada, está sendo ao vivo. Claro que ficará gravada, e postada no IVPT, no site do IVPT, também no YouTube. E então eu quero aqui agradecer pelas orações da igreja, orações dos irmãos e muito carinho e muito encorajamento, que tem demonstrado a meu favor, e certamente isso fez com que, o Senhor, estivesse todo o tempo presente, durante o procedimento e também pós-procedimento. E graças a Deus eu estou bem, tanto é que estou aqui na Estância Árvore da Vida, falando ao vivo essa mensagem de número 4. Então a mensagem número 4 tem por título O Caminho da Cruz, e a leitura da Bíblia é Mateus 16, versículos de 24 a 28. Eu disse logo na primeira mensagem que pela misericórdia de Deus e pela soberania, providência soberana de Deus, fez com que a mensagem 1 dessa nova fase, que tem por tema geral, então virá o fim, ainda sobre o livro de Mateus, começasse nessa segunda etapa com o livro de Mateus, capítulo 16. E o capítulo 16 realmente dá uma virada, do capítulo 1 até o capítulo 15 eu fiz uma breve retrospectiva na primeira mensagem, onde foi apresentado o rei, a origem do rei, a sua geração e sua apresentação, sua introdução por João Batista, e que comprovou ele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ao ser batizado o Pai confirmou, dizendo que esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e foi ungido com o Espírito de Deus assim que ele saiu das águas. E durante todo o tempo de su ele se preocupou com os homens que desde o engano, desde el engaño de Satanás en el jardín de Edén, el hombre se desconectó de Dios, por tanto, el hombre quedó fuera del gobierno celestial. Y así toda la humanidad entró en corrupción, una situación de caos, y el Rey del reino de los cielos vino aquí en la tierra para sanar todas las enfermedades, para expulsar a los demonios, y así colocar en orden una vez más el hombre que Dios creó cuando él fuese llamado para el reino de los cielos, por medio de la entrada de un corazón quebrantado, un espíritu pobre, un espíritu contrito, y así todos estos fueron llamados para el reino de los cielos. Y el rey vino aquí en la tierra a predicar el reino de los cielos,
y curando toda enfermedad. Como yo ya dije, él tuvo mucha compasión y empatía por la situación caótica aquí en la tierra. Y él llamó a los 12 discípulos y envió a los 12 discípulos como apóstoles para predicar el evangelio. Y así fue hasta el capítulo 15, sufriendo oposición de los líderes religiosos en medio de los judíos, y también hubo la situación del propio Juan el Bautista, que comenzó muy bien, hizo su trabajo de manera correcta. Infelizmente, él no siguió al Cordero cuando comenzó su ministerio. Jesús inició su ministerio. Muy bien. A partir del capítulo 16, entonces, comienza a entrar una nueva situación en que nuestro Señor Jesucristo, ungido de Dios, Él revela lo que está en su corazón. En primer lugar, ¿quién reveló a Pedro en relación a Cristo? Que cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice que yo soy, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, como máximo el pueblo lo colocaba como uno de los profetas, sea Jeremías, Juan el Bautista y así en adelante. Pero Jesús no quedó satisfecho y Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esta revelación sobre el Cristo abrió el camino para que Jesús revelase la iglesia. Y la revelación de la iglesia revela realmente algo que está en el corazón de Cristo, que es la edificación de la iglesia. Entonces ya fueron 3 mensajes. Yo no tengo tiempo ahora de relatar todo esto, pero yo quiero decirles a ustedes que esto, de hecho, está en el corazón de Jesús, el que vino aquí en la tierra, salvar a sus pueblos de los pecados de ellos, pero el objetivo final es que Él haga con que su iglesia, que Él engendró a través de su obra de redención en la cruz, y estos hombres que Él llamó para el reino de los cielos, Él desea hacerlos materiales de edificación para que Dios pueda aquí en la tierra tener una morada, una habitación de Dios en el Espíritu. Entonces, a partir del capítulo 16 viene el tema de extremada importancia o de mayor importancia, porque es para esta finalidad que Cristo vino para hacer su obra. Él fue ungido no solo para sacar al pueblo de los pecados de ellos, sino para hacer de este pueblo, que son ciudadanos del reino de los cielos, ser miembros del cuerpo de Cristo, ser material de construcción para la edificación de la iglesia. Por tanto, ahora comienza realmente una etapa más profunda, una etapa más importante que yo quiero desarrollar de aquí en adelante. Muy bien. Comenzando, nosotros terminamos de hablar en el mensaje pasado. La revelación de la iglesia está en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, versículos 18, 19 y 20. Revelan que la iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia es la realidad del reino de los cielos, siendo vivida aquí en la tierra. De hecho, dentro de todo un océano donde Satanás impera gobernando a esta tierra, hay una isla llamada la iglesia, que es el reino de los cielos donde los cielos gobiernan. Por tanto, la iglesia no es un lugar para que el hombre haga su voluntad, o la iglesia es un lugar para que Dios haga su voluntad. Entonces, para la edificación de la iglesia comienza algo crucial, algo importantísimo que está registrado aquí en los versículos del 21 al 23. Porque nuestra lectura, que es para este mensaje, comienza en el 24, pero del 21 al 23 revelan, estos 3 versículos revelan que para la edificación de la iglesia hay una necesidad de un cambio
de estado. Nosotros tenemos que cambiar de estado, porque hasta ahora, gracias a Dios, hermanos, el Señor en estos últimos 5 años, el Señor ha hecho milagros en medio nuestro, ha operado muchas cosas en medio nuestro, comenzando, queridos hermanos, con aquella palabra sobre entusiasmo, excelencia, inclusión. Esto comenzó a cambiar en la historia de la iglesia reciente y nosotros comenzamos también en Filipenses, ver el esplánquino de Cristo, comenzamos a ver cómo nosotros necesitamos en la iglesia tener un corazón de compasión, de empatía entre nosotros, no de competencia, no de envidia, no de contiendas, sino de soportarnos unos a los otros en amor, perdonándonos mutuamente y también dentro de un vínculo de amor y de paz. Es que se vive la vida de la iglesia. Y el Señor nos ha dado en estos 5 años muchas herramientas maravillosas que nos fueron regaladas a través del ministerio del hermano Don, pero en estos últimos 5 años el Señor nos ha realmente revolucionado, intensificado. Los 7 espíritus comenzaron a actuar, comenzando por el colportaje. Del colportaje tradicional, el Señor introdujo el colportaje dinámico, donde nosotros estamos. Ya tenemos en estos últimos 3 años sembrado más de 6 millones de libros en este poco tiempo. Esto es obra del Espíritu. Entonces, muchas personas están recibiendo esta palabra sobre el reino de los cielos, sobre el evangelio del reino. Y no solo esto, lo que el Señor ha hecho es la formación de un ejército de jóvenes santos a través de la Avanza Joven. Muchos jóvenes están colocándose, atendiendo a la convocación, no solo jóvenes, adolescentes y también niños, están siendo milagrosamente atraídos para esta lucha por el reino de los cielos. Entonces, nosotros solo podemos alabar al Señor. El Señor ha hecho maravilla entre nosotros. Y no solo esto, las mujeres comenzaron a cuidar de las mujeres con la red de cuidados, de las conectadas. Y poco a poco nosotros también, toda la iglesia entró en este clima de cuidar, de hacer la central de recepción y también la red de cuidado de las personas que están siendo contactadas a través del colportaje, a través del Avanza Joven, a través de la predicación del Evangelio de los hermanos, a través de la oración puedo orar por usted. Esta frase vino del trono de Dios y encontrando muchas personas con un corazón contrito, y el Señor ha hecho milagros en medio nuestros y muchas personas están siendo cuidadas y están comenzando a vivir la vida de la iglesia. Entonces, este es un momento crucial. Nosotros llegamos en un momento muy bueno porque nosotros estamos buscando material, porque nosotros estamos yendo a las calles, siguiendo la palabra profética y el Señor ha hecho milagros. El Señor ha confirmado su palabra. Muchas personas han sido traídas a la iglesia, pero ahora, de aquí en adelante, nosotros tenemos que ver, tenemos una etapa aún más importante y tal vez más difícil del lado nuestro. Por tanto, hermanos, Dios necesita de una edificación. Dios necesita para Dios tener una edificación. Comienza, hermanos, a ver la necesidad de sufrimientos, de tribulaciones, justamente para engendrar esta habitación de Dios en el Espíritu. Yo voy a explicar un poco mejor de aquí en adelante. En el versículo 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿No es interesante que justamente después que Jesús reveló la necesidad de la edificación de la iglesia, él reveló la iglesia y la necesidad de la edificación de la iglesia, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada, que él revela que era necesario que él vaya a Jerusalén, sufrir, padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y aún ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, aquí ya nos muestra, este versículo ya nos revela que de aquí en adelante nosotros vamos a entrar en otro nivel de profundidad y también de experiencia. De aquí en adelante, hermanos, no es solamente nosotros armados, con un espíritu de guerrero, ir a la calle, orar por las personas, hacer colportaje, ganar a las personas, pero de aquí en adelante nosotros necesitamos lidiar con nuestro ego, con nuestro ser natural. Por tanto, hermanos, de aquí en adelante nosotros necesitamos ver que hay una necesidad, que Jesús tuvo una necesidad de sufrir mucho más nosotros. Yo voy aquí, de aquí a poquito voy a hablar que nuestra experiencia es inversa a la de Jesús. Si Él necesitó sufrir, Él necesitó sufrir, morir y resucitar. Esto indica, hermanos, que este es el camino de la cruz para la edificación de la iglesia. Y Pedro, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hermanos, esto muestra que para la edificación de la iglesia no basta nosotros tener un corazón de querer cooperar con Dios, un corazón de guerrero, de querer ser héroe, ir a la calle y predicar el evangelio, hacer cosas para Dios, sino que hay una necesidad de ver que nosotros aún vivimos en el plano terrenal. Nosotros necesitamos ir al plano celestial. Entonces, en el plano terrenal, nosotros aún pensamos como quien vive en el plano terrenal. Entonces, cuando nosotros miramos las cosas de Dios, miramos las cosas de Cristo con los ojos del plano terrenal, nosotros vamos a encontrar algo absurdo. ¿Cómo Jesús? ¿Cómo podemos permitir que Jesús vaya a Jerusalén y sufra? No puede suceder eso de ninguna manera. Entonces, de aquí en adelante tenemos que cambiar nuestro plano. Nuestra mente tiene que ser renovada. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren, entonces Pedro, por pensar de una manera tan buena, tan bondadosa, Pedro amaba al Señor, pero no bastaba que Pedro tuviese un corazón de amor al Señor. Él necesitaba ser transferido de plano, porque en el plano natural, en el plano terrenal, en el plano del hombre carnal, él aún piensa en las cosas de los hombres. Nosotros necesitamos de aquí en adelante, hermanos, si usted quiere participar de la edificación de la iglesia, necesita aprender a pensar en las cosas de Dios. Entonces, nuestra mente es donde está la llave para el cambio, para que nosotros podamos ser parte de aquellos que edifican la iglesia. Por tanto, hermanos, cuando pensamos como todos los hombres, a melhor intenção nossa, o amor natural, nós acabamos sendo com Satanás. Por isso que Jesus disse: arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos, nós não queremos ser pedras de tropeço na edificação da igreja. Por isso, irmãos, precisamos mudar de plano. Precisamos sair do plano natural, plano terrenal,
Porque en este plano terrenal, esto yo voy a insistir, que en este plano terrenal no es que vamos a hacer cosas con maldad, sino que en este plano terrenal el hombre solo piensa en las cosas del hombre, porque él está en el plano del hombre, solo piensa de la manera que el hombre piensa. Hermano, no es suficiente esto para edificar la iglesia, necesitamos aprender a pensar como Dios piensa, pensar en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, Jesús necesitaba morir, ser crucificado, él necesitaba resucitar al tercer día, hermanos, para que la iglesia fuese edificada. Ustedes entienden cómo es importante la edificación de la iglesia. No es una cosa del ova a ova, no es algo superficial, no es algo raso. Nosotros necesitamos profundizar. Por tanto, hermanos, esto también está relatado, esto me llama para ver Efesios capítulo 5, cuando Pablo escribe que Jesucristo, él era extremadamente enfocado para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere obtener para sí una iglesia gloriosa, una iglesia introducida en la gloria. Hermanos, solamente una iglesia edificada, ella va a ser introducida en la gloria. Entonces, en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, Jesús Cristo, él se entregó por la iglesia. No fue solamente para quitar los pecados del pueblo. Quitar los pecados del pueblo, hermanos, es el paso inicial. Pero lo que realmente Jesús pretende hacer es rescatar a la iglesia de los pecados, pero él murió. Él se entregó por la iglesia, es para que la iglesia fuese edificada y la iglesia pueda crecer y la iglesia pueda ser purificada. La iglesia pueda ser ¿qué? Una iglesia gloriosa. Entonces voy a terminar de leer aquí. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Entonces, hermanos, el hombre en el plano terrenal no sirve para la edificación de la iglesia. Nosotros necesitamos de los elementos santos de Dios, necesitamos de la naturaleza santa de Dios, una naturaleza separada de las cosas comunes, una naturaleza separada de las cosas de los hombres, de las cosas terrenales. Por eso Dios está santificándonos, colocándonos en el plano celestial y santificándonos con su naturaleza celestial, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra profética, la palabra que el Señor nos ha dado a lo largo de estos años, es usado para que Dios lave su iglesia. Nosotros tenemos aún muchas impurezas, nosotros tenemos aún muchos elementos naturales. Nuestra constitución natural hace con que nosotros pensemos y hagamos las cosas de la iglesia de manera natural, como Pedro habló a Jesús: tenga compasión de ti, de manera ninguna te suceden estas cosas. Hermanos, nosotros somos así. Ustedes que tienen cierta experiencia en la vida de la iglesia, usted sabe que esta bondad natural ha molestado al Señor muchas veces. Por eso necesitamos del lavar del agua por la palabra, cada vez más llevándonos a un plano santo, a un plano celestial, y porque Él quiere presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, una iglesia introducida en la gloria, que no tuviese manchas ni arrugas, hermanos, sin mancha, es cualquier mancha, cualquier impureza. Él quiere limpiar, Él quiere sacar de nosotros toda impureza y arruga. Él quiere sacar de nosotros toda
vejez espiritual, vejez de la religión, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo está haciendo este trabajo, por eso que Él es el Cristo. Él fue ungido para esto. No fue solamente para morir por los pecadores, es para hacer de su iglesia una iglesia gloriosa, una iglesia santa y sin defecto. Entonces Jesús amó a la iglesia para esto. Por eso, hermanos, yo voy a leer lo que anoté aquí. El hombre natural jamás será usado para la edificación de la iglesia, pues nunca está dispuesto a tomar la cruz. Porque el hombre natural piensa que su manera de pensar es la mejor manera. Su opinión es la mejor opinión. Este es el hombre natural. Él no está dispuesto a negar su opinión, negar su manera de hacer las cosas, porque no está dispuesto a tomar la cruz. Entonces, hermanos, en falta de revelación, Pedro no podría soportar ver a su Señor sufrir, morir. Por eso él dijo, ten compasión de ti, Señor. Pero Jesús le reprendió, Satanás en Pedro, probando que el hombre natural es uno con Satanás, que no piensa en las cosas de Dios. Esto prueba que necesitamos el camino de la cruz para que haya edificación de la iglesia. Yo espero que esto sea bien entendido, porque de aquí en adelante, hermanos, si nosotros no entramos en la profundidad de esto, nosotros aún vamos a usar nuestro hombre natural para la edificación de la iglesia y va a dar todo errado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros somos la última generación, la generación final, los trabajadores de la 11ª hora, de la última hora. Nosotros no tenemos derecho de fallar. Nosotros necesitamos, hermanos, hacer que sea correcto la edificación de la iglesia. Quien quiere seguir al Señor debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Esto está en el versículo 24. Ahora sí, vamos a entrar en el camino para no vivir en el hombre natural. El camino para no vivir siendo uno con Satanás, pensando en la manera que el hombre piensa y no pensando en las cosas de Dios. Entonces, Jesús dijo a su discípulo, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, existe este camino si usted quiere edificar la iglesia. Si usted quiere edificar la iglesia, tiene que, en primer lugar, negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Este sí aquí es el yo, negar el yo. Entonces voy a explicar un poco mejor. Cuando el hombre aceptó la ofrenda de la serpiente en el jardín de Edén, esto quiere decir, ¿cuál fue la oferta que la serpiente ofreció para Eva? La capacidad de conocer el bien y el mal. ¿No fue así? La capacidad de conocer el bien y el mal en sustitución a su original dependencia total de Dios. Quiere decir, el hombre, él no sabía lo que era el bien y el mal. Él solo sabía vivir en dependencia total de Dios y vivir en dependencia total de la palabra de Dios. Por eso que cuando Jesús habló en Mateo 4:4 para el diablo que lo tentaba, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto él dijo, es la situación del hombre en el jardín del Edén. Era con esta simplicidad que el hombre vivía. El hombre vivía en una simplicidad total, en dependencia total.
La palabra de Dios no solamente Dios le proveía el mantenimiento, comida, sustento, el pan, sino que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios atiende todas las necesidades de nuestra alma y todas las necesidades de nuestro espíritu. Usted sabía que el hombre tiene mucho más necesidades en el alma que el pan para el sustento. A veces el hombre solo se preocupa con el pan. En verdad, el hombre tiene en su alma una necesidad del tamaño del océano. El hombre tiene necesidad para todo en su alma. Su alma es inestable, su alma necesita de suplir total, pero gracias a Dios, la palabra de Dios es capaz de suplir al hombre, suplir el alma del hombre, suplir el espíritu del hombre en todo. ¿Usted cree en eso? Y el hombre vivía así, simple. Cuando caía la tarde, Dios aparecía en el jardín de Edén y tenía comunión con el hombre. Y hablaba con el hombre. Y la palabra de Dios, y Dios hablaba al hombre, le daba conocimiento, le daba sabiduría y le daba ¿qué? Toda la suficiencia para satisfacer su alma y satisfacer su espíritu. Y así el hombre vivía en esa simplicidad. Pero cuando la serpiente, vamos a mirar, Génesis 3. En Génesis 3, la serpiente dijo a la mujer en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Como Dios en verdad es sustitución de Dios. Ustedes no van a precisar más de Dios para tener esta facultad, para tener esta capacidad. Sabiendo el bien y el mal, quiere decir, esta oferta era casi irrechazable. La serpiente estaba ofreciendo la capacidad de dar al hombre conocer lo que es bien y lo que es el mal, en sustitución a la palabra de Dios, en sustitución a la dependencia total de Dios. Quiere decir, entonces el hombre, Satanás ofrecía al hombre, hombre, usted no necesita depender tanto de Dios. Usted mismo puede adquirir la capacidad de conocer el bien y el mal. Queridos hermanos, es ahí que entra nuestro hombre natural, porque después que el hombre comió del árbol del conocimiento, del fruto del bien y del mal, el hombre entonces tuvo esta capacidad, pero perdió a Dios. El hombre perdió esta simplicidad, perdió esta dependencia total de Dios. Esto está en 2 Corintios 11. Vamos a mirar. 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces ustedes perciben cuál es el misil de Satanás. Alcanzó primeramente ¿qué parte del hombre? La mente. Alcanzó la mente y la mente se corrompió. Esta oferta que Dios le ofreció que Satanás le dio al hombre, la capacidad de discernir el bien y el mal, sí, sin Dios. Vamos a colocar a Dios de lado. Vamos a ser capaces de discernir el bien y el mal. ¿Qué hizo con esto? Corrompió la mente del hombre, hizo con el hombre perdiese aquella preciosa simplicidad que él tenía en el jardín de Edén. Total dependencia, la dependencia original que Dios dio al hombre. Y el hombre entonces salió de la presencia de Dios, perdió. Y ahí entonces, vamos a Romanos 5, sucede el desastre del universo. Capítulo 5, versículo 12. Es muy conocido, pero yo tengo que leer. Por tanto, como el pecado
entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, no solamente tenemos pecados en nosotros, nosotros también tenemos la muerte en nosotros. Por tanto, hermanos, este hombre que fue creado para que Dios obtenga un lugar de habitación, hermanos, fue totalmente damnificado, perdió su simplicidad, fue corrompida su mente. Él no tiene más simplicidad, pureza debidas a Cristo. Hermanos, esto necesitamos ver. Si nosotros queremos realmente edificar la iglesia, es muy importante que nosotros veamos esto. Entonces, la mente del hombre fue corrompida y se apartó de la simplicidad y de la pureza debidas a Cristo. Por eso, su mente, este versículo que nosotros de Mateo 16, que nosotros leímos antes, Mateo 16, nuestra mente se tornó una, en verdad, con Satanás. Por eso que Jesús le dice a Pedro, se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque nuestra mente corrompida es una con Satanás. Aquí dice, tú eres para mí piedra de tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pensar en las cosas de los hombres no solamente son cosas malas, puede ser cosas buenas, pero no son cosas que Dios piensa. Por eso, hermanos, si nosotros queremos edificar la iglesia, necesitamos pensar en las cosas que Dios piensa. Amén. Oh Señor Jesús, independiente de Dios, el alma del hombre, hermanos, fue corrompida. A partir de la mente fue corrompida y el alma pasó a ser un alma contaminada. Y esta alma contaminada, hermanos, el alma del hombre, pasó a adquirir una personalidad autónoma, el ego, desconectado de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás ofreció la capacidad de discernir el bien y el mal sin Dios. Ustedes percibieron, sin Dios. Entonces sacó al hombre de la conexión con Dios, ofreció y el hombre comió y cayó en esta trampa. El hombre optó por esta oferta y se apartó de Dios. Por tanto, el alma del hombre corrompida, corrupta por causa de la mente. El alma del hombre fue corrompida por el alma, porque el alma es compuesta de mente, voluntad y emoción, y la mente es la parte líder del alma. Si el alma fue corrompida por la mente corrupta, entonces el alma pasó a tener una personalidad autónoma que nosotros llamamos de ego o el yo. Y este ego, este yo, pasa a ser la personalidad de su alma, de su psique o de su vida del alma. ¿Ustedes entienden? Yo espero que ustedes entiendan de aquí en adelante porque es importante entender el versículo 24 y 25. Por eso, hermanos, quien quiere seguir al Señor dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, queridos hermanos, el único camino para seguir al Señor y para edificar la iglesia que nuestro Señor tanto desea es tomar el camino de la cruz. No hay otro camino, hermano. Por eso que yo digo, de aquí en adelante no tenemos más el camino del oba-oba. De aquí en adelante, hermanos, el Señor quiere lidiar con nosotros y Dios quiere lidiar profundamente aquí internamente en nosotros. Entonces, nosotros podemos ver en Gálatas 2:20. Abra su Biblia en Gálatas 2:20. Señor Jesús, hasta ahora el Señor me ha dado voz aún para hablar. Amén. Gálatas 2:20. Yo iba a hablar
sin gastar mucho la voz, iba a hablar bien suave, pero el encargo es tanto, hermano, el encargo es tan fuerte que no tengo cómo hablar suave. Entonces, hermanos, este es el encargo del Señor. Cristo fue ungido justamente para esto. Y es difícil el hombre natural entender. El hombre natural no consigue entender estas cosas que yo estoy hablando. No es fácil entender. Entonces, Gálatas 2:20 dice así. El último versículo, la última parte del versículo 19 dice así. Estoy crucificado con Cristo. ¿Quién es sujeto del verbo estoy? Es yo. Entonces, yo aquí es el ego. Este ego, que es la personalidad que surgió después de la caída del hombre, porque el alma fue corrompida, porque su mente fue corrompida, entonces surgió un elemento llamado ego, el yo, que solo piensa en las cosas del hombre. No tiene cómo edificar con este yo. Por eso Jesús murió en la cruz, no solo para sacar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es solo esto. Él murió, hermanos, para crucificar el yo. Entonces aquí dice, yo estoy crucificado con Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Nuestro yo, nuestro ego, tiene una personalidad de nuestra alma caída después que la mente fue corrompida. Este ego necesita pasar por la cruz, necesita ser crucificado. Si no es crucificado, queridos hermanos, no hay edificación de la iglesia. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora hubo una sustitución. Este ego que vivía como personalidad de mi alma corrompida, con la mente corrompida, este yo fue crucificado con Cristo. Entonces este yo que fue crucificado con Cristo, de aquí en adelante ya no vive. Y quien vive es Cristo. Cristo vive en mí. Hermanos, es solo así que Dios consigue su edificación. Cristo vive en mí y este vivir. Aún yo tengo que vivir, hermanos. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir, Él me amó y se entregó por mí. Hermanos, es para que yo no viva por mi ego, por mi yo. Es para que yo viva por Cristo. Este es el objetivo. Este es el enfoque de Cristo. Él quiere edificar la iglesia. Por eso, hermanos, quien quiere seguir al Señor tendrá que salir de la influencia de su yo, de su ego, negándose a sí mismo. Usted está entendiendo qué significa negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es salir de la influencia de su ego. Su ego es una personalidad del alma contaminada, caída. Y este yo, este ego, necesita estar crucificado con Cristo para que Cristo pueda vivir en nosotros. Ahí Cristo en nosotros va a edificar la iglesia. Romanos 2. Romanos 8, versículo 2. Señor Jesús. Yo voy a leer el capítulo 7 de Romanos, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir, si yo continúo, hermanos, viviendo en el plano terrenal por mi yo, por más que mi yo quiera
hacer la voluntad de Dios, que ama la ley de Dios, quiere hacer lo que Dios quiere, pero este yo no tiene fuerza, porque en mi carne hay una ley llamada la ley del pecado que me lleva para abajo. Que esta ley no es una ley escrita de legislador. Esta ley es como si fuese la ley de gravedad. Por ejemplo, yo no necesito instruir a mi Biblia para que caiga verticalmente. Si yo retiro mis manos de esta Biblia, la Biblia cae naturalmente porque existe una ley aquí en la tierra que es llamada la ley de gravedad que actúa en el libro. Entonces, no tiene sentido que el libro quiera ir para arriba solo porque existe una ley que lo empuja hacia abajo. Entonces, si nosotros continuamos viviendo por nuestro ego, este yo tiene en su cuerpo la carne. Y en su carne hay una ley del pecado que lo lleva para abajo, que lo lleva a pecar. Quiere decir, no hay cómo hacer la voluntad de Dios, no hay como yo edificar la iglesia. Pero gracias a Dios, el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, en el hombre caído, en mi yo caído, soy esclavo de la ley del pecado que me lleva para abajo. Pero mi mente ahora, colocada en el Espíritu, yo soy esclavo de la ley de Dios. Por eso, en el capítulo 8, versículo 1, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Existe una ley que nos empuja para abajo, pero ahora nosotros tenemos la vida de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, somos regenerados por el Espíritu, porque el que nacido del Espíritu es Espíritu. Esto está en Juan capítulo 3. Y en el Espíritu, todo aquel que es nacido de Dios tiene en su Espíritu una ley. Y esta ley es llamada la ley del Espíritu de vida. Esta ley del Espíritu de vida, esta ley es más fuerte que la ley de gravedad, por ejemplo. Vamos a suponer que la ley de gravedad sea la ley del pecado. Si yo suelto este libro va a caer, pero existe una ley. Es como si fuese un cohete que impulsiona, que hace vencer la ley de la gravedad. La ley del Espíritu de vida hace vencer la ley del pecado y de la muerte y me lleva hacia arriba, me lleva para las regiones celestiales. Entonces, hermano, esta es la única manera de edificar la iglesia, que nosotros no vivamos más, no vivir más bajo la influencia de la ley anterior, de la ley del pecado y de la muerte, sino hoy, por el nuevo nacimiento, yo tengo en mi espíritu el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, y en este Espíritu de vida, cuando yo vivo por él, hay una ley que me tira hacia arriba, una ley que me lleva a la región celestial para el gobierno de los cielos, el gobierno celestial. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que ver que Cristo murió por nosotros y justamente para librarnos de esto. Romanos capítulo 6, versículo 6. Yo quiero leer el versículo 5 primero. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí usted ve cómo es importante Cristo sufrir en manos de los ancianos, de los escribas, y morir y resucitar al tercer día, porque él quiere llevarnos también a la muerte en nuestro hombre natural y quiere hacernos resucitar con él. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
hermanos, gracias a Dios, cuando Jesucristo fue a la cruz también nuestro yo. Gálatas 2:20, nuestro yo. Pero aquí dice, fue crucificado nuestro viejo hombre. Por eso, hermanos, nosotros no necesitamos más vivir por nuestro viejo hombre. No necesitamos más vivir por la carne. No necesitamos más vivir por nuestra mente corrupta, por nuestra vida del alma, por nuestro ego. No necesitamos, porque hoy nosotros que nacimos de nuevo, nosotros tenemos en nuestro espíritu el espíritu de vida que nos lleva para esta novedad de vida, para esta realidad. ¿Qué realidad es esta? En este espíritu, hermanos, nuestro viejo hombre ya está crucificado con Cristo en la cruz también. Entonces vean cuántas cosas maravillosas. Y también Romanos 8:3. Esta cruz no solamente terminó con el yo, con el ego, no solo terminó con el viejo hombre, sino aquí en el capítulo 8, versículo 3 de Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir entonces, hermanos, la ley que Dios dio al pueblo en el Antiguo Testamento sirvió de ayo, de tutor, hasta que venga Cristo, porque la ley, ella es débil para lidiar con nuestra carne. La ley estaba enferma por nuestra carne. Nuestra carne es difícil de lidiar, difícil de tratar, pero gracias a Dios, hermanos, Cristo cuando murió en la cruz, Él también condenó en la carne al pecado, porque Jesucristo vino aquí en la tierra. Él no tenía pecado porque Él nació de la mujer, concebida por el Espíritu Santo. Él no tenía pecado, pero Él tomó la semejanza de la carne del pecado. Pero cuando llevó su cuerpo a la cruz, la semejanza de la carne en la cruz, Él también llevó al pecado del hombre en la cruz. Tal es así que Dios lo hizo pecado por nosotros. Esto está en la epístola de Pablo a los Corintios. Y por tanto, hermanos, nosotros vimos que la cruz terminó con el yo, la cruz terminó con el viejo hombre, la cruz terminó con la carne y la cruz terminó con el pecado. No solo esto, Hebreos 2:14, ¿qué nos dice? Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 nos dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya que nosotros los hombres tenemos carne y sangre, Jesús Él quiso tomar también carne y sangre, solo que cuando Él tomó la carne, Él tomó la carne de María sin participación del hombre, el hombre masculino, y fue el Espíritu Santo quien embarazó a María. Por eso, Él no tenía pecado, Él tomó la semejanza de la carne, pero Él participó también de esta carne en su semejanza y también participó de la sangre. ¿Para qué? Para destruir al diablo. Entonces, hermanos, aumentó algo más. La cruz acabó con el ego, terminó con el viejo hombre, la cruz terminó con la carne, terminó con el pecado, la cruz terminó con el diablo, destruyó al diablo. Entonces, hermanos, nuestro camino para la edificación de la iglesia, solo hay uno, es el camino de la cruz. Entonces, todo esto que nosotros dimos, hermanos, son hechos espirituales. Pero los hechos espirituales pueden ser diferentes de nuestra experiencia del día a día. ¿Y cuándo es que mi experiencia coincide con los hechos espirituales registrados en la Biblia? Es cuando yo vivo en el Espíritu. Cuando yo vivo en el Espíritu, los hechos espirituales registrados en la Biblia
son reales para mí en mi experiencia. Y cuando yo vivo con mi ego, en mi carne, estos hechos espirituales no suceden en mí como realidad. Por tanto, hermanos, ¿cómo es importante para la edificación de la iglesia? Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu de vida. Por tanto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él tomó el camino de la cruz desde su nacimiento. Yo ya leí esto varias veces, pero quiero leer nuevamente. En Juan 5:19, Jesús, Él dejó claro, porque algunos pueden pensar, hermanos, algunos pueden pensar, cuando yo dije que el hombre cayó y su mente fue corrompida por la oferta de Satanás, que él aceptó, su alma fue corrompida. Entonces surgió una personalidad autónoma, independiente de Dios, que se llama el ego. Y este ego necesita ir a la cruz, este ego y su personalidad. Entonces algunos deben pensar, antes de la caída del hombre, el hombre no tenía personalidad. Sí, el hombre tenía personalidad. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él no tiene personalidad propia. ¿Él no tiene o no tiene? Claro que Él tiene su propia personalidad, solo que su personalidad propia estaba totalmente conectada con Dios, totalmente sujeta a Dios. Él no hacía nada por sí mismo. Ustedes entienden la diferencia. Entonces, era así en el jardín de Edén, con esta simplicidad. Entonces Jesús en Juan 5:19, ¿qué dice él? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces usted va a decir, Jesús no tenía personalidad. Claro que tenía personalidad, pero su personalidad, hermanos, es para hacer lo que el Padre quiere. ¿Entendió? Es esto. Es así que el hombre fue creado. Pero Satanás engañó al hombre. Capítulo 6, capítulo 5 aún, versículo 30, podemos leer, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Quiere decir, Jesús tenía su propia personalidad. Sí, él tenía su propia voluntad, sí, pero él optó en no hacer su voluntad, en hacer la voluntad de aquel que lo envió. ¿Entienden? Entonces, esta sería en verdad nuestra personalidad correcta. ¿No es así? Antes de la caída. Entonces, es exactamente, esta era la situación de Jesús. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ustedes entienden? Entonces, él tenía una voluntad, pero su voluntad, él colocó su voluntad bajo la voluntad de Dios. Capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hasta lo que Jesús enseñaba, hasta lo que Jesús hablaba, no procedía de él, procedía del Padre. Hermanos, hoy en el hombre natural, muchas veces un siervo de Dios que aún vive en sí mismo, cree que es muy capaz, que él es muy capaz de enseñar, tiene mucho conocimiento bíblico, él es dotado en varias doctrinas, él puede enseñar, hermanos. Ni Jesús enseñaba por sí mismo. Su enseñanza era la enseñanza del Padre. Hermanos, es así que necesitamos aprender. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hermanos, este ego busca su propia gloria. Pero Jesús colocó su ego, su yo. Jesús no tenía ego, no era hombre caído. Él tenía una personalidad, su yo, pero su yo no buscaba su propia gloria. Pero el que la gloria
del que le envió. Este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Jesús nunca buscó fama por sí mismo, nunca buscó, nunca disputó reflectores con Dios. Él tenía una personalidad. Entonces, desde su nacimiento, en Lucas 2:7, no voy a leer por causa del tiempo, desde el nacimiento Jesús ya nació en el camino de la cruz. Él no fue recibido en un hotel 5 estrellas como el de hoy. Cuando él fue a nacer, no tenía hospedaje que podría recibirlo. El creador del universo, recibir al rey del reino de los cielos. Aquí en la tierra no tenía ni siquiera un lugar para recibirlo. Él nació y fue colocado en un pesebre, en un lugar donde se alimentaban los animales. Entonces, durante todo su ministerio, usted puede ver que él sufrió en manos de los líderes religiosos y al final fue crucificado por la conspiración de los líderes religiosos. Entonces Jesús, él se negó a sí mismo durante todo el tiempo. Desde su nacimiento tomó el camino de la cruz y al final él fue crucificado por la conspiración y oposición de los líderes religiosos. Hermanos, este fue el camino de Jesús y Dios lo exaltó a lo sumo, resucitándolo de entre los muertos y le dio un nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, nuestro camino es inverso. Nosotros nacimos pecadores, hicimos nuestra voluntad de la carne, nosotros vivimos por nuestro ego por tanto tiempo, pensamos en las cosas de los hombres, por mejor que nosotros seamos, pensamos en las cosas de los hombres. Pero hermanos, un día el Señor nos salvó por su obra redentora, hermanos. Nosotros creemos en Jesús, creímos en su obra redentora y nosotros recibimos el nuevo nacimiento y por el nuevo nacimiento recibimos la vida de Dios. Y en la cruz, Cristo murió por nosotros no solamente para sacarnos el pecado, sino para que andemos en novedad de vida. Romanos 6, 4 y 5. Vamos a mirar. Romanos 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 5 ya leí. Entonces, hermanos, es importante que la muerte de Cristo tiene como meta no solamente sacar el pecado del hombre, sino que nosotros andemos en novedad de vida. Solamente cuando el hombre anda en novedad de vida, hermanos, él es capaz de participar, ser útil en la edificación de la iglesia. Y así nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Y Mateo 6, Mateo 7, nosotros ya leímos esto, ya estudiamos esto, pero es bueno que veamos de nuevo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, este es el sentido. Si nosotros queremos edificar la iglesia, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos ser útiles en las manos del Señor, hermanos, nosotros tenemos que escoger la puerta estrecha, no escoger errado. ¿Por qué? Porque la puerta ancha es lo que la mayoría escoge. Es más fácil, es una puerta más fácil. ¿Quién entra? Porque cuando usted entra en la puerta ancha, el camino es espacioso. Usted hace la voluntad de su ego, hace su voluntad, su vida del alma, su carne, hace lo que quiere.
La ley del pecado allí impera. Pero si usted escoge el camino de la puerta estrecha, angosta, y el camino, la puerta estrecha y el camino angosto, este es el camino para la cruz, y este es un camino que conduce a la vida, pero son pocos los que hallan a ella. Es por esto, hermanos, que en el capítulo 11, yo creo que este versículo pocos entienden realmente. Versículo 12, que dice así: desde lo Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es tomado por violencia y los violentos la arrebatan. Ahora yo conseguí entender. Si solo participo de la primera parte hasta el capítulo 15, es una situación, pero a partir del capítulo 16 exige su esfuerzo, exige que usted tome el camino de la cruz. Es solo quien se esfuerza va a dar correcto, va a tomar el camino que conduce a la vida, el camino que va a edificar la iglesia y va a participar, hermanos. Quien edifica la iglesia va a participar del reino milenar. Puede tener seguridad que va a participar del reino milenar. Entonces, hermanos, si nosotros queremos seguir al Señor, debemos no vivir por nuestro viejo yo, tomando nuestra cruz, pasando por varias tribulaciones. Esto nosotros ya vimos en Primera Pedro. Solo voy a leer rápidamente. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, este es el camino que conduce a la vida. Si usted escogió la puerta angosta, si usted escogió el camino estrecho, usted escogió este camino. Y este camino va a conducirlo a usted a una herencia incorruptible, inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para salvación preparada para revelarse en el último tiempo. Esta salvación, hermanos, es la salvación completa de nuestra alma, porque nosotros hoy nos negamos nuestra vida del alma, negamos a nosotros mismos, nuestro ego, hermanos, nuestra alma va a ser salva. Esta es la salvación que va a ser revelada en los últimos tiempos. Solo que durante el tiempo de hoy, no creen que nosotros vamos a aflojarnos. No crea que nosotros vamos a vivir solo de bonanza. Aquí dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios necesita probarnos. Nosotros no somos confiables. El hombre natural no es confiable. Entonces, Dios necesita hacernos pasar por varias pruebas. Tiene poder tener seguridad. Yo en estos últimos 6 meses he pasado por varias pruebas, varias situaciones difíciles, muchos sufrimientos. Pero hermanos, gracias a Dios, yo veo la mano de Dios en todo. No necesita tener miedo. Si usted está en el camino correcto, usted va a pasar por tribulación, va a pasar por pruebas. A veces usted va a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué el otro no? Que no está con la voluntad de Dios, él está bien. Es justamente por ser usted mismo. Porque el Señor quiere transformar nuestra alma. El Señor quiere aprobar nuestra alma, aprobar nuestra fe. El valor de nuestra fe necesita aumentar con un valor agregado. Por eso, hermanos, el Señor nos hace pasar por pruebas, pero yo voy a decirles a ustedes, hermanos, en todas las situaciones de prueba, sucedió algo inesperado, inusitado, cuando parecía ser maldición, pero al final, hermano, yo veo la bendición de Dios, porque Dios es con nosotros. El Señor es con nosotros. Él nos da la prueba, pero nos da la salida.
Él nos prueba y Él está presente, está con nosotros y Él provee todas las situaciones para que nuestra salida. Por eso, hermanos, yo quiero animarlos a ustedes. No tenga miedo. No tenga miedo de pruebas. Solo va a hacerle bien a usted. Solo usted va a madurar. Usted va a aprender a vivir no más por su hombre natural y pensar en las cosas de Dios. Del que el oro perecible, aún probado por fuego, redunde en loor y gloria en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, cuando pasamos por todas estas situaciones, pasando por prueba, hermanos, el objetivo, cuando nosotros escogimos el camino correcto que conduce a la vida, nuestras pruebas no tienen como meta reprobarnos. Las pruebas que Dios nos manda es para aprobarnos. Dios quiere aprobarnos y al final va a darnos alegría inexplicable. Usted no consigue explicar. En medio de una situación difícil que parece ser maldición, a los ojos de tercero, usted está pasando por una maldición. La mano de Dios está pesada en usted. Por el contrario, usted ve que la bendición de Dios ahí surge, inunda en su alma una alegría inexplicable. Porque no es una alegría de este mundo, es una alegría del cielo, una alegría que solo Dios puede dar. Y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Hermanos, nuestra fe tiene un fin y el fin es de la salvación de nuestra alma. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, vean bien, por un lado, caminando este camino de la cruz, nuestra alma va a ser salva. Y la iglesia, más importante aún, que la iglesia va a ser edificada. Hay muchas cosas a hablar para ustedes. A ver si puedo terminar. Oh, Señor Jesús. Déjenme ver un poquito aquí. Vamos entonces. Volviendo a Mateo 16. Mateo 16. Vamos a ver si consigo terminar. Hermanos, realmente pesa mucho este encargo en mi corazón. Yo sé que esto pesa en el corazón del Señor. La edificación es todo para Él. La edificación de la iglesia es todo para Él, porque al final el Señor quiere dar este lugar de habitación a Dios al Padre. Nosotros estamos al final del 6º milenio. Entonces el próximo es el 7º milenio. En el 7º milenio es como el día 7º en el Génesis 2, el día de descanso de Dios. El 7º milenio es para el descanso de Dios. Pero Dios no va a tener un lugar de descanso si la iglesia no es edificada. Y nosotros tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia. Y para eso, hermanos, tenemos que pasar de tener una experiencia más profunda. Nosotros pasamos a vernos a nosotros mismos. El problema está en nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, a vivir no más por nuestro ego, por nuestro viejo hombre, por nuestras viejas opiniones, sino vivir en el Espíritu, dejar que Cristo viva en nosotros. Muy bien. Vamos a ver el versículo 24, ya leí. Vamos a leer el versículo 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el camino de la edificación. Y el versículo 25 dice así: porque todo el que quiera salvar su vida aquí es la vida psique, la vida del alma. Si alguno quiere salvar su vida del alma, su vida psique, la perderá. Y todo el que pierda su vida psique por causa de mí, la hallará. Hermanos, esto a veces es difícil de explicar. Entonces yo voy a usar esta cuestión del versículo 23, de pensar las cosas de Dios y pensar las cosas de los hombres, para que usted piense mejor. Voy a explicar de la siguiente manera. Salvar la vida del hombre significa satisfacer su voluntad. La voluntad del interés del hombre y no del interés de Dios. ¿Entendieron?
cuando yo salvo mi psique, mi vida del alma, que es una vida del alma caída, contaminada, si yo quiero salvar, yo voy a hacer como Pedro hizo, pensando en las cosas de los hombres. Ustedes entienden, entonces, para no salvar, voy a decir así, perder el alma, perder su psique, significa entonces no vivir por el ego, ¿entendieron? Salvar el alma es vivir por el ego, y cuando usted vive por el ego, usted piensa en las cosas del hombre, y perder su vida del alma es no vivir por el ego. Cuando usted no vive por su ego, usted piensa en las cosas de Dios. No sé si quedó claro. Yo quiero hablar otra vez. ¿Qué es? ¿Qué intenta el hombre para salvar su alma? El hombre quiere continuar viviendo por su ego. Si el hombre continúa viviendo por su ego, solo él va a pensar solo en las cosas de los hombres y no va a edificar la iglesia. Pero ¿qué es el hombre perder su alma? Es el hombre no vivir por su ego. Su ego está en la cruz. Gálatas 2:20. Ya no soy quien vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces, no piensen en las cosas de los hombres, piensa en las cosas de Dios. Ahí usted edifica la iglesia. Oh, Señor Jesús. Entonces, encontrará la salvación del alma y recibirá la recompensa en la venida del Señor. Esto está en el versículo 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganar el mundo y perder su alma porque no quiso negar el ego de pensar en las cosas del hombre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Él no queriendo negar su ego. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hermanos, aquí Jesús ya comienza a hablar de la recompensa. Ya comienza a hablar del galardón. Ustedes están viendo que el capítulo 16 es otro capítulo realmente. Él comienza a tratar de cosas que no trató hasta el capítulo 15. Aquí habla del camino de la cruz. Aquí dice de seguir al Señor, negarse a sí mismo. Aquí habla de perder la vida del alma. Aquí habla de qué? De la recompensa. Aquí habla que el Señor va a retribuir conforme a las obras de cada uno, hermanos. Es un capítulo diferente. Un capítulo diferente. Esto debe animarnos. También de encarar este capítulo de manera seria. Entonces, hermanos, para la edificación de la iglesia, nosotros necesitamos presentar Romanos 12. Señor Jesús. Estoy con poco tiempo, pero voy a correr un poco. Voy a ir más rápido. Romanos 12. ¿Qué es edificación? ¿Qué es edificación de la iglesia? Edificación no se hace solo. Edificación no es un material. La edificación son muchos materiales colocados juntos y edificados. ¿Usted entiende? Entonces, hermanos, para que haya edificación, primero usted necesita tener todas las condiciones que hablé hasta ahora. Aprender a no vivir por su vida del alma, a no vivir por su ego, aprender a tomar el camino de la cruz, todo lo que hablé hasta ahora. Pero si usted necesita entender todo esto que hablé hasta ahora, ¿para qué? Para una vida colectiva, para una vida con otras personas. Usted necesita aprender a convivir con otras personas, no solamente tener una buena convivencia, usted tiene que, más que una buena convivencia, edificar juntos. Es difícil de explicar, edificación. Entonces usted necesita, para que haya edificación, usted necesita presentar su cuerpo. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro servicio más racional. ¿Qué quiere decir? No sea solamente teórico, usted necesita ser práctico, usted necesita comenzar presentando su cuerpo para la edificación.
Si usted no se presenta, no presenta su cuerpo para edificación, no hay edificación. Entonces, hermanos, vamos a presentarnos, vamos a colocar nuestro cuerpo presente. Muchas veces, cuando en el pasado, infelizmente, veía este tipo de estado, colocaba hermanos para hacer algún servicio. Cuando el hombre era colocado en el servicio, él aparecía. Cuando no era colocado en el servicio, no aparecía. La edificación no es eso. Usted necesita presentar su cuerpo todo el tiempo a disposición de la edificación. El versículo 2 nos muestra la importancia de lidiar con su alma, con su mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes perciben, primero, tiene que ser práctico. Presentar mi cuerpo. Yo quiero edificar la iglesia, yo quiero participar de la edificación. Entonces usted presenta su cuerpo para el servicio en la iglesia. En segundo lugar, no traiga su mente corrupta, su alma contaminada. Usted necesita un alma transformada y usted solo tiene un camino para tener un alma transformada. Usted comienza con la renovación de su mente. Si su mente, que fue corrompida por la serpiente, no es renovada, usted va a pensar en las cosas de los hombres y no va a tener ningún sentido traer esta mente del viejo hombre para la edificación, que solo va a destruirla. Entonces nosotros necesitamos, teniendo la mente renovada, nuestra alma será transformada. Dios está transformándonos. Ahí entonces, no piense más allá de lo que conviene, sino que piense con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esta palabra, moderación, de entre otras explicaciones, otro significado, tiene un significado de equilibrio. A mí me gusta mucho la palabra de equilibrio. Yo creo que el hombre natural, el hombre caído, no es un hombre equilibrado, pero el hombre espiritual es equilibrado. Y en la edificación de la iglesia nosotros necesitamos mucho de equilibrio. No personas que no tienen equilibrio en sus decisiones, no tienen equilibrios en sus pruebas. Fulano de Tal dice una cosa, él se inclina para esa opinión. Después otro habla para él y él se inclina para esa persona. No es una persona equilibrada. Nosotros necesitamos, para la edificación, necesitamos ser una persona equilibrada. El hombre espiritual es una persona equilibrada. Primero, no piense de sí mismo más de lo que conviene. ¿Sabe qué quiere decir esto? Para la edificación de la iglesia, es necesario que nosotros destruyamos nuestra individualidad, en el sentido de nuestra elevada aprobación. En todo. Usted cree que usted cree que su opinión es mejor. En todo usted cree que su manera es la más correcta. Usted cree que su planeación es mejor. Entonces así, el hombre se cree mejor de una manera elevada. Él cree que es el mejor. Nosotros no podemos pensar más de lo que conviene de nosotros. Antes vamos a pensar en la medida de la fe con equilibrio, pensar como un hombre espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra mente necesita renovación. Y también, hermanos, quiere decirlo a ustedes, el hombre que vivió todo el tiempo de una manera individualista, él no tiene una visión equilibrada de las cosas. Solamente cuando el hombre pasa a convivir en el cuerpo,
es que su visión tiende a ser cada vez más equilibrado. No sé si los hermanos entienden lo que quiero decir. En cuanto él es un hombre que siempre vivió de su manera, discúlpeme, un solterón que no se casó, 40 años, 50 años, 60 años, es difícil casar. ¿Por qué? Porque ella tiene toda una manera individualista de ser, su manera de dormir, la ventana, temperatura, todo es difícil. Es difícil convivir con otra persona porque vivió todo el tiempo individualista. Entonces, su manera de ver el matrimonio de los otros no es equilibrada. Entonces, ¿qué quiero decir así? En la edificación de la iglesia lo mismo. Si usted siempre fue una persona individualista, hizo las cosas de una manera individualista, hermano, usted nunca va a tener una visión equilibrada de las cosas. Usted solo va a tener una visión equilibrada cuanto más usted vive la vida de la iglesia, en la edificación de la vida de la iglesia. Usted sirve con nosotros, usted convive con nosotros, usted comienza a ver que su visión estaba equivocada. Usted necesita de la visión del cuerpo y la visión del cuerpo nos da equilibrio. No sé si los hermanos entienden lo que quiero decir. Por eso, hermanos, no piense que cada uno tiene una visión equilibrada. Nosotros necesitamos la visión del cuerpo para darnos equilibrio. Nuestra visión de equilibrio. Voy a hablar solo hasta ahí. Entonces, la vida de la iglesia, hermanos, es una excelente oportunidad para aprender a convivir con otras personas y servir con otros miembros. Dejar de lado nuestra visión individualista, estrecha y egoísta. Somos egoístas. Para ganar una visión del cuerpo a fin de relacionarnos adecuadamente con los hermanos, edificándonos con ellos. Y el cuerpo nos dará equilibrio necesario para la edificación. ¿Usted cree en esto? Versículo 4 o 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, tenemos que ver, nosotros no somos el cuerpo. En lo máximo somos un miembro del cuerpo. Y muchas veces nosotros queremos imponer nuestra visión a los otros. Y nosotros queremos imponer nuestra función a los otros. Y nosotros queremos hacer hasta por los otros. Nosotros tenemos que ver que cada uno tiene su función. ¿No es así? No ocupe la función de otro. Deje que los otros ejerzan su función. Su papel como máximo es de un perfeccionador. Usted perfecciona a otros para la obra del ministerio, pero no es para sustituir la función de los otros. ¿Está bien? Las diversas funciones manifestadas en el servicio de la iglesia. Los diferentes miembros tienen diferentes dones según la gracia dada a cada uno. Aquí dice así. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Aquí yo abrí varias veces, pero yo quiero repetir lo siguiente. Aquí comienza a hablar del el funcionamiento del cuerpo para que haya edificación de la iglesia. Hermanos, lo importante es que haya un servicio adecuado en cada iglesia, y este servicio adecuado de cada iglesia, hermanos, tiene como meta a que todos los miembros puedan ejercer su función, descubra su función. Nadie es dejado de lado, todos son importantes. Necesitamos dar función a todos, solo que todas las funciones del cuerpo en el servicio de la iglesia comienza por la palabra. Sí, aquí dice, sí profecía. Yo ya leí esto varias veces. Sí, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Yo voy a usar nuevamente la nota de
del pie de la versión restauración. Dice, profetizar es hablar por Dios y manifestar Dios en el hablar bajo la revelación directa. Profetizar trae la revelación de Dios a la iglesia, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14:4. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Esta es la versión recobro nota al pie. Por tanto, la palabra de profecía da dirección para todos los demás ítems del servicio. Esta es la novedad. Esta es la novedad. Todos los servicios, hermanos, tienen una sola dirección. ¿Y cuál es la dirección? Es la dirección dada por la palabra de profecía. Entonces, la palabra profética dispara para todos los demás servicios la dirección, da a todos los servicios la dirección, la función y el objetivo. Entonces, no hay que servicio de niños, de adolescentes, hay otra dirección, los servicios de jóvenes, vamos a hacer de nuestra manera para nuestros jóvenes, de esto, de aquello. No, tiene que seguir la palabra profética. Entonces, de ahí en adelante queda más fácil. Sí. Si ministerio, dediquémonos al ministerio, se refiere a los diversos, este servicio aquí se refiere a los diversos servicios ejecutados por los diáconos y diaconisas. Gracias al Señor que en la iglesia tenemos presbíteros que cuidan la administración de la iglesia y nosotros tenemos muchos hermanos diáconos y muchas hermanas diaconisas que cuidan de los diversos servicios para que haya un buen funcionamiento de la vida de la iglesia, citados como servicio de recepción, servicio de literatura, servicio de niñas, de adolescentes, servicios de jóvenes, servicios de mujeres, servicios del bautismo, servicio de la gobernanza, servicio de seguridad, servicio de las reuniones, preparar el lugar para las reuniones, de la predicación del evangelio, de la central de recepción y de la red de cuidado, etcétera. Entonces hay varios servicios y estos son servicios hechos por los diáconos y diaconisas. Entonces, ¿quién sirve? Que se dedique bien, haga con dedicación estos servicios. Y quien enseña, hágalo con dedicación. Quien enseña, de nuevo, la versión recobro dice, quien enseña debe instruir a otro con base en lo que el profeta habló. Quien enseña quiere decir, él no va a enseñar su palabra, su propia palabra. Él va a seguir la dirección dada por la profecía. Y Jesús mismo dijo, mi enseñanza no es misma, sino de aquel que me envió. Entonces, no tenga su propia enseñanza fuera de la dirección de que el Señor dio al cuerpo. Y el que exhorta, en la exhortación aquí también exhorta, debe seguir lo que el profeta habló. El que reparte con liberalidad es de mucha importancia que los miembros del cuerpo de Cristo desarrollen el don de ofrenda con generosidad. Gracias a Dios que a partir del 2018, cuando nosotros hablamos un poco de la ofrenda, gracias al Señor, el Espíritu operó en las iglesias que las ofrendan, creo que cuadruplicaron en las conferencias. Y yo creo que esto cambió las ofrendas de cada región y de cada iglesia. Esta es una situación normal, hermano. Cuando la iglesia está bien, cuando la iglesia sigue la palabra profética es confirmada con acciones del Espíritu y las cosas comienzan a suceder, los hermanos ofrendan con generosidad. Por eso, hermanos, quien contribuye, quien ofrenda, tiene que ser generoso, tiene que ser liberal, con liberalidad. Una vida normal de la iglesia no tiene que tener sus acciones por limitación de recursos. Esto no es una situación normal. Y el que preside, que es los presbíteros, el que preside tiene que ser con diligencia. Los líderes de la iglesia tienen que ser diligentes en oír y poner en operación la palabra del profeta y supervisar al rebaño de Dios para la edificación de la iglesia. De aquí en adelante, nosotros vamos a ver que el enfoque central es la edificación de la iglesia, hasta el colportaje, edificación de la iglesia. Predicar el evangelio, ¿puedo orar para usted? Edificación de la iglesia.
todo es para la edificación de la iglesia. Y aquí dice, quien ejerce misericordia, no deje en el final del versículo 8. No deje que esto está lo último, deje de ser algo tan importante. Es muy importante que haya algunos en la iglesia que tienen el don de dar socorro a quien realmente necesita. A veces en situaciones de emergencia, en una inundación, en un deslizamiento de tierra, una situación de hambre, en una situación de desempleo. Tiene que haber en la iglesia quien ejerza misericordia, quien se preocupe con ellos, pero no es para crear dependencia, no es para que nosotros creemos un trabajo de asistencia social, sino que es para normalizar la condición de las personas para que ellas sean útiles en la edificación de la iglesia. Hacer todos útiles, este es nuestro objetivo. No es solo cargar un peso de aquí en adelante, ¿está bien? Sino, no solo dar peces, sino enseñarles a pescar. Oh, Señor Jesús. Otra cosa importante en los servicios de la iglesia, hermanos, el suceso de cada evento. Por ejemplo, una conferencia de jóvenes, un evento, una salida para los adolescentes, una predicación del evangelio para los niños. Oh, este evento fue un suceso. No haga del suceso del evento su objetivo, aunque todos los eventos tienen que ser muy bien hechos. Nosotros tenemos que hacer bien, alcanzar los objetivos, pero el objetivo final no es solamente un evento bien hecho, sino es que el objetivo es las personas que participaron de este servicio aprendan a negarse a sí mismos. Esto es más importante que el evento tenga suceso. Es que las personas aprendan a negarse a sí mismos, aprender a relacionarse con el prójimo como meta la edificación de la iglesia. Esto es más importante. Con el pasar del tiempo, las virtudes de la vida celestial aparecerán para la verdadera edificación. Esto está en el capítulo 12, 9 en adelante. Yo voy a clasificar estos versículos. En verdad, mi tiempo acabó, pero yo no puedo. Voy a terminar. Voy a clasificar de la siguiente manera. De los versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es para con nosotros. Son las virtudes celestiales de la vida celestial para la edificación en lo relacionado a los otros. En lo relacionado a los otros, hermanos, vamos a amar con amor sin hipocresía, sin politiquería en la iglesia. Los hermanos que me conocen saben que yo soy así. A mí no me gusta de politiquería. A mí no me gusta de hacer negocios, negociar. Nosotros tenemos que ser honestos unos con los otros. Amar sin falsedad, sin hipocresía, con honestidad, con sinceridad y detestar el mal y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Quiere decir, no es solo amar un poco, amar con dedicación. Dedicarnos en amar unos a los otros y prefiriéndonos los unos a los otros. Muchas veces, hermanos, todos prefieren honra, todos quieren el primer lugar en la mesa. Hermanos, es bonito en la vida de la iglesia, en la edificación de la iglesia, preferir la honra a nosotros. Y el Señor está viendo. Nuestro Padre Celestial está viendo esto. Él te va a exaltar. No va a tener miedo a disputar los mejores lugares. El Señor te honra. Y la segunda parte está en el versículo 13. Compartimiento de la necesidad de los santos, practicar las
espiritualidad, usar las virtudes celestiales para compartir con los santos sus necesidades, compartiendo para las necesidades de los santos. Gozaos con los que se gozan. No sea una persona que no tiene empatía con los otros. Los otros tienen un sentimiento, participe de ese sentimiento. Si él está alegre, alégrese con él. Si él está llorando, llore con él. Entonces, para la edificación de la iglesia necesita esto. Tal es así que Pablo dice, para tales personas me hice como esas personas, para ganar a esas personas. Entonces, para la edificación de la iglesia, nosotros necesitamos hacer esto, llorar con los que lloran y tener el mismo sentimiento entre nosotros. No es cada uno tener una visión diferente, un sentimiento diferente. Vamos a aprender a tener el mismo sentimiento. Versículo 15 y 16. No ser arrogantes. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Vamos a aprender, hermanos. Ser humilde para con todos. No seáis sabios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermano, esto es muy común en el hombre natural. El hombre natural se cree más sabio que los otros. Sabe que su opinión es más sabia que los otros. No sea sabio en sus propios ojos. Esto, aún humanamente hablando, mi padre siempre me enseñaba esto. No sea una persona que siempre se cree muy sabio y usted nunca va a aprender las cosas. Es mejor que usted crea que los otros son más sabios. Usted va a aprender mucho más. Entonces, en versículo 11 dice así. En lo que requiere diligencia, con Dios, no vamos a ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es para la edificación con el Señor, fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor y celosos con las cosas de Dios, para consigo mismo. Versículo 2, gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Y versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, el hermano Don siempre actuó así. Aún los que persiguieron a él, nunca habló mal. Nosotros necesitamos aprender a hacer así. Jesús también nos enseñó a no reprochar. No vamos a maldecir, sino que vamos a bendecir a nuestros enemigos. Y al final, hermanos, las recomendaciones finales están en el versículo 17 al 21. No voy a leer todo eso. Las virtudes para con todos. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, lo que alcance usted sea correcto. No importa lo que otros hizo con usted. Usted sea correcto. Vamos a actuar de esta manera y la edificación entonces va a ocurrir. Para terminar, voy a hablar como ingeniero civil. Un edificio, yo hablé esto aquí en un edificio, usted tiene este edificio aquí, es hecho por varios tipos de materiales de construcción que usted encuentra en los negocios de materiales de construcción, pero todos los materiales de construcción en el negocio de construcción, ellos son individuos separados uno de los otros. Usted va a comprar hierro, usted va a comprar piedras, usted va a comprar arena, cemento, para hacer concreto, usted va a comprar todo piezas individuales, todas estas piezas separadas, pero para edificar en estas columnas aquí, ellas son hechas de ¿qué? Hechas de concreto armado. Nosotros tenemos esto fue hecho con un molde de madera por fuera y tenemos una armadura, un armado por los herreros y ya trabajado de acuerdo con el proyecto. Y es hecho un concreto con medidas correctas de cantidad de cemento, de arena y piedra
y es mezclado y colocado en este molde para unirse al hierro. Y al final usted tiene una columna de concreto armado, de hormigón armado. Cuando usted mira esta columna de hormigón, usted ya no ve más el hierro. Usted no ve más las piedras, usted no ve más la arena, usted no ve más el cemento. Usted ve una pieza de estructura, una pieza estructural, una columna. ¿No es así? Este techo aquí, en el negocio de construcción, usted ve varias piezas de maderas apiladas, pero aquí no, aquí están encajadas, están escajados, están lindo. En lugar de donde va la iluminación, él tiene un agujero, entonces está todo correcto. Quiero decir lo siguiente, en el edificio, los materiales de construcción pierden su individualidad. Usted y yo tenemos que perder nuestra individualidad en favor del conjunto. ¿Para qué? Para el bienestar del propietario, para el bienestar del morador, del que vive. Todo esto aquí es para que el dueño se sienta bien viviendo aquí. Entonces, el cemento, arena y piedra y acero se funden para hacer pilares y molde. Y todos los demás elementos, iluminación, puertas, todos los demás elementos no están aquí en este edificio disputando un reflector. ¿Dónde se disputa? Cuando en un negocio usted quiere vender algunos productos, usted pone una iluminación especial sobre aquellos productos. Usted quiere resaltar la individualidad, la calidad de aquel producto, pero este producto, después de colocado en una edificación, no tiene más un material para exhibición, es un material para función. No sé, los hermanos entendieron. Entonces, en una casa, cada uno no está aquí para recibir reflectores. Miren que la luminaria, yo soy diferente de Dios. Mi iluminación es más bonita. No existe esto, hermano. Todos los que están aquí, todos los elementos que están aquí en este edificio, están aquí para su función. Están funcionando. Hermanos, en la iglesia es lo mismo. No es para exaltación del individuo, no es para ganar fama, es para el conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Para ofrecer un ambiente apacible, con buena funcionalidad, para que el dueño de la casa se sienta bien, se sienta en casa, un lugar verdadero de descanso para él. Es para esto que sirve la edificación de la iglesia. Por eso, hermanos, ustedes están percibiendo que de aquí en adelante nosotros vamos a profundizarnos, vamos a lidiar con cosas más profundas, cuidando de sí mismo. Yo creo que este año 2022 va a ser el año de la edificación de la iglesia, cuando todos los demás servicios de las demás iglesias están siendo hechas. Vamos a hacer mejor aún. Vamos a recibir todos los contactos nuevos para encajar a cada uno, haciendo la inclusión de todos, hacer que todos encuentren su lugar, su función en el cuerpo, todos se sientan bien y todos funcionen. Y de esta manera, Dios va a tener un lugar de descanso y Él va a poder volver. Un lugar de habitación estará listo para ofrecer a Él descanso. Entonces, Dios bendiga a todos. Disculpen que yo usé más tiempo de lo que debía. Jesús es el Señor.